4 meses. Funciona, sí. No hacía falta pulsar. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a pesar del día que tenemos tan desapacible, del tráfico y de las dificultades para aparcar. Tenía que abrir esta charla Romualdo Fernández, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zamora, pero está todavía dando vueltas para ver dónde puede encontrar un sitio para aparcar. Ya está, Ángel, ya está andando. Bueno, mi nombre es José Antonio Alonso, soy miembro de Ecologistas en Acción y con mis compañeros del grupo hemos trabajado para organizar esta charla que tiene como objetivo ver otros modelos alternativos de agricultura, alternativos al modelo que tenemos, que es imperante actualmente, ¿no? La agricultura industrial. Yo quiero comentaros que hace un año yo no tenía ni idea de lo que era la agroecología y que gracias al INTA, al Instituto de Tecnología Agropecuaria de Argentina, que organizó un curso online al que me apunté de rebote, pues pude aprender y pude descubrir un mundo totalmente nuevo, otra manera de ver las cosas y una filosofía no solamente de vida, sino también pues de producción agrícola totalmente diferente a lo que había conocido en mi pueblo a lo largo del tiempo. Tuve el placer de tener a Agustín Barbera como profesor de este módulo y bueno, pues aprovechando que él iba a dar una charla en Lausanne, en Suiza, pues hemos abusado de su confianza para traerlo aquí a Zamora y poder conocer de primera mano cuál es la experiencia y cuál es el trabajo que están realizando allí en Argentina con respecto a la transición del modelo agrícola industrial a un modelo agroecológico sostenible. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Zamora, que nos ha apoyado también en esta tarea, a la Diputación, que nos cede el sitio, al INTA y sobre todo a Agustín Barbera por acercarse hasta aquí, hasta Zamora. Se ha atravesado todo el país en un día, no es una cosa que se haga todos los días, así que se lo agradezco enormemente y sin más os dejo con él y empezamos. ¿Cómo no? Capaz que me voy a parar, me siento más cómodo por ir parado, no sé si me escuchan bien igual, si hablo así, allá al fondo también. Bueno, gracias por la invitación primero a José y a todo el grupo. La verdad que es un gusto para mí estar acá. Como él mencionó, vine a Suiza a un foro internacional de agroecología específicamente y aprovechando el viaje nos contactamos y me invitaron, así que es un gusto para mí estar acá mostrando esta experiencia. Más allá que estoy acá arriba de ustedes y no me gusta tanto, no quiero que vean esta experiencia como que yo les estoy mostrando cómo se deben hacer las cosas, sino que mi objetivo y nuestro objetivo siempre cuando damos estas charlas es que a ustedes les sirva para que surjan preguntas, para que surjan dudas, que la experiencia sabemos que es en Argentina, España es distinto, no tiene nada que ver en algunas cuestiones, pero lo que voy a mostrar son los conceptos principales de cómo llevamos a aplicar la agroecología a los sistemas argentinos y me gustaría que la idea se centre en eso, en qué conceptos vamos aplicando y después, no sé si hay agricultores acá, ¿hay agricultores en la zona? Bueno, después, en el mejor de los casos o el mejor objetivo que a mí me gustaría que surja de esta charla es que ustedes se queden con dudas y con ideas de cómo luego aplicarlo en sus sistemas productivos y los que no están vinculados al medio rural que conozcan que quizás se pueden hacer la producción de otra manera y les voy a mostrar una serie de resultados que venimos teniendo y la experiencia que estamos trabajando con varios productores agropecuarios de Argentina. Así que esa es un poco la idea de la charla. Repito de vuelta lo mismo, no me tomen como que yo les vengo a enseñar o a decir cómo hacer las cosas, sino voy a mostrar una experiencia y con el mejor de los casos que surjan muchas dudas y muchas ideas para ustedes. Arranqué marcha.
Bueno, para los que no se ubican o no conocen la Argentina, vengo desde el sur de Latinoamérica, del sur de Sudamérica, Argentina. Yo vivo particularmente en Tres Arroyos, es una localidad pequeña del sur de la provincia de Buenos Aires. Es una zona agrícola, sobre todo de cereales de invierno, como es el trigo, la cebada. Si bien se hacen otros cultivos, hay también ganadería, maíz, bueno, soja, ¿no? Ustedes conocen que también Argentina tuvo una serie de transformaciones en los últimos 20-30 años que han llevado a que la soja sea un gran cultivo para el país. Y el modelo se ha ido transformando y ahora les voy a mostrar algunas cuestiones de a dónde hemos llegado, ¿no? Antes que nada, no dije más o menos en qué trabajo. Yo estoy en INTA, es un instituto estatal, nacional, tiene sedes en todo el país de Argentina. Somos alrededor de cerca de 2000 técnicos que trabajamos en toda Argentina. En agroecología somos muy pocos, pero cada vez más. Y yo estoy en una estación experimental que INTA tiene en varias partes de Argentina, que además de hacerse investigación clásica, donde se evalúan variedades, se evalúan tecnologías, se evalúan rendimientos y demás, también hacemos el trabajo de extensión, le llamamos en Argentina, no sé cómo sea acá, pero es el apoyo, el acompañamiento al sector, a los productores, a técnicos, a empresas, a todo el medio rural. Así que yo estoy en la parte más de extensión y estoy trabajando hace 5 años en la experimental. Es poco para algunos, yo creo que en este camino que hemos transitado, justo yo llegué en el momento donde teníamos mucha información de la agroecología aplicada a este sistema, y en ese momento cuando yo ingresé empezamos a ver que había cada vez más productores agropecuarios que se interesaban en este tema, y yo entré en la experimental o en INTA acompañando a los productores que querían comenzar una transición hacia la agroecología. Así que de eso vamos a tratar de hablar en toda la charla. Lo que no se entienda, lo que quieran preguntar, por favor interrumpan, pregúntenme. La idea es que sea algo más charlado. Un poco para que entiendan el contexto en el cual partimos. En Argentina, como les dije, o en la zona particularmente en la que estoy yo, y en casi toda la llanura pampeana, que abarca una gran extensión, que son como 3 o 4 provincias, donde se hace mayormente producción de granos, cereales gelaginosas, granos y algo de ganadería, que originariamente era la ganadería estaba rotando en todas las granjas de los productores, y luego cuando el modelo agropecuario se empezó a transformar y avanzar hacia una más agriculturización, la ganadería empezó a estar más relegada a los espacios que solamente se puede hacer ganadería por el tipo de suelo o por el ambiente, ¿no? Pero bueno, en definitiva tenemos una producción de commodities, casi todo lo que se produce en Argentina, o gran parte se exporta, es un país agroexportador. Argentina y gran parte de los países de Sudamérica fue donde mayormente se implementó el modelo de la Revolución Verde, que para los que no han escuchado nombrar el concepto, es cuando el sistema se empezó a transformar hacia la mayor utilización de agroquímicos, ¿no? Donde empezaron a cambiar las variedades para que soporten más fertilizante, que fue luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Empezó todo ese proceso. Se soportaban las variedades más fertilizantes, entonces se empezó a aplicar masivamente cada vez más fertilizantes. Luego empezaron todos los agroquímicos, los herbicidas, pesticidas, insecticidas, para que eran más fácilmente utilizables. Entonces los sistemas empezaron a homogeneizar bastante, donde antes teníamos cultivos muy diversos o campos muy diversos. La diversidad se fue acortando y hoy estamos produciendo prácticamente no más de 4 o 5 cultivos en casi toda la llanura pampeana, ¿no? Eso causa muchas consecuencias. Piensen que las superficies allá son muy grandes. Un productor para el año 90, un productor pequeño tenía 200, 300 hectáreas. Para el año 2000, un productor pequeño es de 400, 500 hectáreas. Hoy estamos en un poquito más, que va por todas las transformaciones de este modelo, ¿no? Entonces, la homogenización es mucha, el uso de agroquímicos avanzó muchísimo. Fíjense, se llega a ver algo ahí muy poco, ¿no? En el fondo, si no llegan a ver, acérquense un poquito. Básicamente se los cuento que cuando empezó a implementarse mayormente este sistema, que en el año 91
fue cuando en Argentina se aprobó que la soja transgénica ingrese y el glifosato y todo el paquete de agroquímicos empezó a avanzar muchísimo más, empezó a expandirse la frontera agropecuaria, la superficie cultivada aumentó hacia zonas que originalmente no tenían producción de granos. Y lo que pasó en ese periodo también es que aumentó muchísimo el uso de agroquímicos. Fíjense que de casi 2 litros kilo de plaguicidas por hectárea por año, para el año 2012 estábamos en 9 y hoy está cerca de 12 ese número, ¿no? En Argentina. ¿Qué me dice esto? Primero que estamos liberando una gran cantidad de plaguicidas al ambiente, ¿no? Estamos manejando sistemas naturales, pero lo estamos manejando con insumos de afuera. Eso puede traer problemáticas. Pero también me dice que este sistema se volvió cada vez más dependiente, ¿no? Para que siga funcionando. Me dice que está funcionando porque le estamos poniendo muchas cosas de afuera. Creo que esto pasa en todo el mundo, es así, y es la característica del modelo actual, ¿no? Más allá de los diferentes tipos de producciones, funciona porque de afuera le vamos poniendo insumos. Y eso deriva de muchas problemáticas. Este es un grafiquito solamente de esquemático, ahora le voy a mostrar algunos números, pero eso para los productores es un problema también la parte económica, ¿no? Los que están acá produciendo lo sabrán mejor que yo, que cuando cosechan o cuando venden sus productos después tienen que pagar un montón de cosas que compraron en el año, o las pagaron antes y después el ingreso es mucho menor, ¿no? O están arriesgando mucho capital o están endeudándose. En Argentina pasa mucho que se endeudan los productores y avance de la superficie media que yo les decía que un productor chico era para el año 90 200 hectáreas, para el año 2000 ya en 300, 400, que hoy estamos en casi 500 me parece, también deriva de porque el pequeño productor, el pequeño mediano, ante una inversión muy grande, ante tener un riesgo muy alto, las cuestiones climáticas, las cuestiones de precios, políticas, lo que sea, no le favorecen, ese productor sale del sistema, o alquila su campo, o lo vende, o pasa algo que no le permite seguir produciendo, ¿no? Porque el riesgo es muy alto. Entonces eso es una gran problemática también. Pero también este modelo, hoy en día para el modelo convencional, que lo llamamos nosotros, digamos, el modelo que usa agroquímicos, también no está encontrando muchas respuestas técnicas, ¿no? Fíjense, ese es un gráfico de aparición de malezas resistentes en Argentina. Fíjense que para el año 2009-2010 parece como que el sistema se quiebra, ¿no? Y empieza a haber año a año cada vez más malezas resistentes y cada vez más a más productos activos, o más principios activos. Entonces esto también deriva de cómo estamos manejando un sistema, que lo estamos haciendo de una manera externa, estamos manejando naturaleza de una manera externa con insumos químicos, de una manera homogénea, de una manera simplificada, y la naturaleza también nos está avisando que eso no es tan bueno, ¿no? Entonces, hasta técnicamente, el sistema convencional hoy está complicado. En Argentina, ustedes creo que acá en España y en toda Europa pasa lo mismo, yo no soy ajeno que la agroecología siempre causa rechazos, amores y rechazos, ¿no? Depende de quién lo mire, y nosotros siempre hablamos de que contamos con muchos sustentos técnicos, estamos manejando con todos principios agronómicos, principios técnicos, y siempre yo trabajo con los productores, muchas veces el productor es el que está más afín a esto, al menos en Argentina, porque es el que tiene las problemáticas también, ¿no? Lo que digo yo de costos, de tener que usar cada las cosas. Entonces nosotros siempre trabajamos con el productor y para el productor. Y venimos haciendo muchos cambios, creo que para el año pasado, muchos sectores de la agricultura convencional ya empezaron a parar la oreja, a escuchar que decimos los que estamos en agroecología, porque como les menciono, el sistema productivo hoy tiene múltiples problemáticas que ya no pueden ser resueltas con más insumos, ¿no? Que es un poco la idea, o mejores insumos. Entonces es un poco el contexto general de Argentina. Esto es lo que yo les mostraba, ¿no? Fíjense, sin entrar mucho en los números, pero este es un gráfico de los costos y el margen bruto, o lo que le queda al productor, o lo que deriva esa actividad en términos económicos. Cómo ha avanzado desde el año 98 para una hectárea de trigo, que es el cultivo más contundente en mi región. Para el cultivo de trigo, cómo ha avanzado los costos directos del año 98 al 2016, ¿no? Este gráfico azul es el de los costos. Fíjense cómo sube.
cada vez más. Y esto es lo que le presenta el riesgo al productor. Estos vaivenes están dados sobre todo por cuestiones políticas, de política agropecuaria en nuestro país, y de precios. Fíjense que, por ejemplo, para el año 2014, donde había bastantes restricciones para vender, el productor no podía hacer trigo porque no le daba margen económico, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones derivan, si bien el contexto también está derivado de políticas y de precios, viene de la mano de esos insumos también que son cada vez más grandes, ¿no? Y cada vez más crecientes. ¿Qué pasaría si tuviéramos otro modelo productivo que esos insumos, en vez de bajar, o se estancarían, o en vez de subir, perdón, se estancarían o inclusive bajen, ¿no? Esa es un poco la idea, o el contexto mismo, ¿no? Entonces, voy a tratar de abarcar estos tres ejes en la charla que le voy a mostrar. Brevemente, un sentimiento propio de por qué llevo la agroecología y por qué me interesó la agroecología a mí, que siempre me gusta contarlo porque también estamos acá, todos estamos acá por algo, cada uno de ustedes seguramente tendrá su historia. Voy a tratar de mostrarles de manera detallada pero sencilla los resultados que tenemos en una situación experimental un módulo que llamamos nosotros en la estación experimental. Es como una parcela que podemos comparar los dos modelos porque tenemos una rotación de cultivo bastante similar entre el modelo convencional y el agroecológico, y eso nos permite tener datos todos los años de producción, de costos, de rendimiento económico, de suelo, un montón de cosas que voy a tratar de mostrarlo. Y luego, a partir de eso, este módulo que nosotros le llamamos módulo o parcela, tiene ya 8 años, 9 años, y a partir de tener varios datos de esta información acumulada, empezamos a ver que muchos productores de la zona, de nuestra región, se interesaban por esto de la agroecología porque veían que podía ser una alternativa, porque veían que era una alternativa para bajar los costos, otros por la parte más ambiental. Bueno, después les voy contando un poco todo eso. Entonces eso es un poco lo que les quiero, los tres ejes que vamos a tratar de repasar en la charla. Esto es un poco de por qué la agroecología. Yo iba a una escuela secundaria en Tres Arroyos, era una escuela secundaria agrícola, no sé si acá en España hay de ese tipo de escuelas, o bueno, en Argentina sucede que hay varias sobre todo en el interior del país, hay muchas escuelas secundarias y primarias rurales. Esta era una escuela común, digamos, que tenía todas las materias y además tenía las materias relacionadas al campo. Producción animal, producción vegetal. Y ya en la primaria a mí me mostraban o me enseñaban el concepto de las leguminosas y la fijación biológica de nitrógeno, ¿no? La simbiosis que hay entre una planta que se asocia con una bacteria y está alojada en esos nódulos que ustedes ven ahí, si no lo conocen, estos nódulos, ahí está ubicada la bacteria, y la bacteria tiene la capacidad de tomar el nitrógeno que hay en el aire, que tenemos un 78% de nitrógeno en el aire, a cambio de que la planta le dé productos de la fotosíntesis y las dos se benefician, ¿no? Y la otra es las micorrizas, allá arriba. Las micorrizas es lo mismo, un hongo que se asocia con la planta. Las raíces de las plantas no pueden llegar a todos los lugares del suelo, a todos los poros, a los microporos, y las micorrizas se asocian con las raíces y extienden la capacidad de absorción de algunos nutrientes y de agua, y la planta le da productos de la fotosíntesis al hongo, y hay una asociación ahí que los dos se benefician. Eso lo conocía en la primaria, en la secundaria, y a mí realmente me rompía todas las estructuras que tenía y me parecía alucinante, ¿no? Como de otro planeta, y eso fue lo que me motivó a ir a estudiar agronomía también, ¿no? Luego, cuando estudio agronomía, cuando vuelvo a trabajar en el campo, me doy cuenta que en realidad hoy en día en la producción agrícola, en la producción agropecuaria, en vez de los procesos de cooperación o de simbiosis que a mí me enseñaron en la primaria o en la secundaria, se ven todas las relaciones de competencia, ¿no? Yo tengo un cultivo, le pongo un herbicida porque van a hacer una maleza o porque no hace una maleza y que me está sacando agua, me está sacando nutrientes. Pongo un insecticida porque viene una plaga, pongo un fungicida porque tengo hongo, pongo un fertilizante porque quiero tener más productos. Eso no sería competencia, pero es para mostrar que va todo apuntado al producto que saco, y todo lo que me va a sacar algo económico o algo productivo lo tengo que eliminar, ¿no? Y pasa, no digo que no suceda, ¿no? Es cierto, está enfocado de esa manera, pero es una manera de verlo.
cuando se empiezan a potenciar todos los procesos de cooperación, esos procesos de competencia son mínimos, ¿no? Cuando la cooperación es potenciada, la competencia es mínima entre todas esas relaciones. Entonces, a mí la agroecología también me cierra por esto, porque la agroecología estimula y potencia todos los procesos de cooperación que a mí me motivaron también a estudiar agronomía en aquel momento. Luego vamos a ir charlando por qué se puede potenciar esto y cómo. Y después también lo veo como un tipo de agricultura más inteligente. No digo que la agricultura convencional no sea inteligente, sino que lo veo yo más razonable. Esto es una sucesión, se llama. Sería el camino que seguiría un ecosistema si el hombre no lo interveniera, ¿no? Llegaría a su punto climáxico de la región donde esté. En mi zona, la situación es de un pastizal natural. En otra zona será un bosque, en otra zona será una selva, no importa qué, pero la naturaleza sola va tendiendo a volver a su estado de clima. Nosotros en la agricultura llevamos la producción acá, a etapas bien primarias. ¿Por qué? En esta etapa primaria tenemos una producción máxima. En una etapa de ecosistémica climáxica no hay producción, porque todo se recicla, porque hay mucha biodiversidad, porque la regulación biótica funciona, no hay plagas, no existen plagas en una selva o en un bosque, está todo equilibrado. La plaga se transforma cuando intervenimos los sistemas y los simplificamos. Pero no nos sirve como sistemas productivos porque no tiene producción. Pero sin embargo, al llevar la agricultura a estos estados, no sé qué pasó que no se ve, pero no importa, cuando traemos la agricultura para esta parte, la producción es muy grande, pero tenemos que ponerle constantemente insumos para mantenerla acá. Porque el ecosistema siempre va a tender a volver a su estado de equilibrio, ¿no? ¿Por qué aparecen las malezas? Porque yo estoy interviniendo en el suelo, hago una labranza o siembro, de la manera que sea, y siembro un cultivo, ¿no? Y entre líneas que vienen, malezas. La naturaleza me estaba diciendo que no quiere que esté el suelo descubierto, entonces sale una maleza para cubrir el suelo y para volver a establecer eso. Entonces tenemos que constantemente poner energía, plata, también, dinero, en intervenirla para traerla para acá. Entonces a mí la agroecología también me cierra porque lo veo como algo más inteligente, no estar luchando siempre en contra, sino entendamos los procesos que suceden allá, la regulación biótica, el control de plagas con benéficos, el reciclado de nutrientes, entendamos cómo funciona eso para producir, ¿no? Eso es un poco por qué yo veo la agroecología como una buena alternativa. Luego, ¿por qué o cómo arrancamos? Teníamos a 100 kilómetros un establecimiento ya que venía trabajando hace muchos años, se llama La Aurora. Es un establecimiento de 650 hectáreas que hacía 20 años que hacía agroecología. El productor vivía en el campo, vivía bien, nunca tomó un crédito, tiene producciones iguales a las de los vecinos que usan todo el paquete de agroquímicos. Íbamos a ver los lotes de cebada, de trigo y tenían los mismos rendimientos. Hacíamos análisis de suelo y tenía mejor materia orgánica que el vecino que hacía 20 años que aplicaba fertilizantes en todos los cultivos. Entonces eso fue el disparador de entender o de que nosotros veamos que se podía hacer de otra manera. Luego de eso, hicimos un seguimiento de ese establecimiento, trajimos un poco la rotación que el productor tenía, la rotación de cultivos que el productor tenía ahí, empezamos a analizar, a tomar datos en este módulo que le llamamos nosotros, en este lote que podemos comparar, son 10 hectáreas contra 15, o un poquito más, de otros que 15. Y ahí comparamos todo, porque cuando íbamos a visitar el campo, La Aurora, hacíamos jornadas abiertas, venían productores, técnicos, y nos decían que estaba muy bueno, que se veía que los lotes estaban buenos, que el suelo era bueno, que la producción era buena, pero nos decían que este productor lo podía hacer porque su filosofía de vida era esa y solamente él lo podía hacer, era irreproducible, ¿no? Y nos decían eso, y decíamos, ¿cómo no puede ser reproducible? Si está funcionando el campo, las producciones no estaba haciendo algo muy raro para las zonas, hacía trigo, hacía ganadería, árboles, cebada. Entonces empezamos a hacer este módulo para poder tomar datos, para poder mostrar cómo se arranca desde cero y que sea demostrativo para la región, que puedan venir a visitar y demás. Y esto que yo le arranqué al principio a decir que no quería que lo tomen como
como una manera de hacer las cosas o como una receta, lo que le voy a mostrar hoy, sino que siempre decimos que en la agroecología no hay recetas, pero lo que se traduce en todos los lugares para aplicar son estos principios, ¿no? Que puede haber algunos más, pero estos por ahí están más resumidos. Visión sistémica. ¿Qué quiere decir visión sistémica? Esto que yo les decía de la lógica de la competencia, bueno, al revés. Con la lógica de la competencia vemos que todo lo que no es cultivo me molesta y lo tengo que sacar, ¿no? Generalmente con algo de afuera, con un insumo. La visión sistémica lo que se propone es que entender que estamos manejando un sistema complejo. Las granjas, los campos productivos son sistemas naturales, por lo tanto son complejos. Es como si quisiéramos mantenernos nosotros vivos comiendo suplementos de tallo, ¿no? Seguramente en algún punto vamos a flaquear. Entonces, entender que es un sistema complejo, que hay muchas relaciones, que funciona todo por las relaciones que surgen ahí, y el futuro de ese sistema se da por las relaciones y no por lo que le ponga yo de afuera. Esa es la visión sistémica, que ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos. Adaptarnos al ambiente también es muy importante. Si un ambiente no permite hacer algún cultivo o es riesgoso, también pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer otro cultivo que también me sea rentable? Esa es un poco la idea. Aumentar la biodiversidad, también. Reciclar nutrientes y construir la fertilidad del suelo. Esto creo que acá hay una ruptura muy grande con el modelo convencional, donde se piensa que con un fertilizante nitrogenado, fosforado o que sean múltiples nutrientes, no importa, la fertilidad no se construye con un mineral de afuera. ¿No? La fertilidad del suelo es mucho más compleja y es biológica. La fertilidad la hacen las raíces de las plantas. Hay estudios que muestran que más del 75% de la materia orgánica está formada por las raíces de la planta y no por la parte aérea. Entonces, diversas raíces es fundamental para formar materia orgánica. Y después la otra es la biología, ¿no? La biología del suelo es fundamental para que esa materia orgánica se construya. Un mineral, una sal, jamás va a reemplazar la fertilidad del suelo. Nos va a poder dar más rendimiento quizás. Más rendimiento sí, pero no construir la fertilidad del suelo. Ese aumento de rendimiento no va a terminar que seamos dependientes de eso, con el fertilizante químico. Si lo ponemos un año, al año siguiente lo vamos a tener que poner de vuelta, ¿no? Entonces la fertilidad es algo más complejo y se construye. Este complemento de la agricultura y la ganadería no creo que sea excluyente tampoco, no quiere decir que solamente se debe hacer así combinado. Hay experiencias de solo agricultura, solo de ganadería, pero creemos que en la región nuestra esta interacción entre el animal y el vegetal es muy importante para reciclar nutrientes, y el estiércol es muy importante. Bueno, balance de nutrientes, podría haber algunos otros. Esto digo de la visión sistémica, en vez de ver que venimos con muchos insumos que sustentan ese funcionamiento, empezar a reemplazarlos por procesos biológicos. Y esto también me parece importante, que esta gran cantidad de insumos que nosotros le ponemos de afuera genera muchas externalidades, ¿no? Degradación del suelo, plásticos, gasto de gasoil, contaminación ambiental, todo lo que queramos decir. Y esto me parece muy importante demostrarlo, que nadie quiere generar eso. ¿Qué productor agropecuario quiere, con lo que está haciendo, generar algún problema? ¿Qué agrónomo, qué técnico quiere generar un problema? Que está haciendo lo que estudió, lo que se formó. Nadie lo quiere generar, pero se genera por la manera en que se hacen estas cuestiones. Entonces, también pensar en la agroecología es también pensar, bueno, ¿qué podemos hacer o cómo podemos hacer para disminuir esas externalidades que nadie quiere generar y se generen? Esto es un poco la idea sin entrar en detalle y verlo, pero entender cómo funciona todo. Y acá también, esto de la visión sistémica, traigo un estudio de un uruguayo que es especialista en arañas, y él encontró la relación entre el glifosato y las arañas. Y uno podría pensar, ¿qué relación podría tener si es un herbicida, ¿no? Pero él encontró que el glifosato no las mataba a las arañas. Y generalmente se usa el glifosato porque, al menos en Argentina, es más usado, entonces casi todos los trabajos surgen del glifosato, pero así con cualquiera, ¿no? No las mata a las arañas, pero las afecta. Fíjense cómo cambian el tipo de tela que hacen para cazar sus insectos, ¿no? Y para dosis de campo de glifosato, para un cultivo de soja, lo maneja la cooperadora de la estación experimental. Nosotros no intervenimos ahí, pero sí hacemos todo en el modelo agroecológico. Ahí decidimos qué hacer, cuándo, cómo, y ahí vamos tomando datos de los dos módulos, de las dos parcelas.
Entonces vamos a tratar de ver algunas claves productivas, técnicas de manejo y algunos resultados. En el modelo es una rotación bastante corta. Esta rotación de cultivo es la que venía haciendo la cooperadora, hacia una avena, soja, trigo. Y eso se rota en el tiempo, ¿no? Es una rotación bastante simple, es bastante normal para lo que hacemos en la región. Entonces nosotros pensamos que bueno, tenemos que aplicar los principios de la agroecología a una rotación bastante similar. Si yo pondría árboles frutales, por ejemplo, es muy difícil de comparar, ¿no? Y nuestra región no es de árboles frutales. Yo les dije que un principio de la agroecología es aumentar la biodiversidad. Bueno, podría ser poner árboles, pero es muy poco viable que los productores de nuestra zona empiecen a poner árboles en todos lados cuando están acostumbrados a una producción de granos y ganadería. Entonces teníamos que poder aplicar la agroecología a los cultivos que estamos acostumbrados a hacer ahí. Entonces empezamos a aumentar la biodiversidad haciendo asociación de cultivos, ¿no? Asociación de cultivos. En vez de tener una avena sola, que es una gramínea, ponemos una avena vicia, o besa, le dicen, ¿no? Que funciona muy muy bien. Ahora les voy a mostrar algunas características que tiene. En vez de hacer un cultivo de cosecha de verano, que en el modelo convencional hacen una soja, nosotros hacemos un cultivo para forraje, que es un sorgo asociado con soja. Porque nosotros tenemos en nuestro suelo una capa de 40 centímetros, tenemos una capa de carbonato de calcio, ¿no? Tosca le llamamos ya, lo que limita mucho la profundidad y la captación de agua. Entonces en verano, donde generalmente llueve muy poco o no llueve, los cultivos de cosecha estivales son muy riesgosos o son riesgosos. Entonces nosotros para un cultivo de forraje nos da más flexibilidad y más capacidad de tener un resultado positivo. Esto de adaptarnos al ambiente que nos trae hoy, ¿no? No porque tengo que hacer soja, hoy los productores argentinos hacen soja porque es lo que más margen económico le da. No creo que haya muchos productores que les guste hacer soja, porque es bastante dependiente, ¿no? Y bastante riesgoso también en algunas zonas. Pero es lo que más margen les da. Entonces, que saque una cierta cantidad de producción, igual me da margen económico positivo. Entonces yo hago un cultivo de forraje, que me da más flexibilidad. Y luego hacemos un trigo asociado con trébol rojo. Y eso se rota luego, avena vicia, sorgo con soja, trigo con trébol. Fíjense que siempre hay una leguminosa. Nosotros estamos acostumbrados a hacer muchos cereales y el cereal toma mucho nitrógeno del suelo. Entonces, si yo no tengo una leguminosa siempre asociada, ciclándome ese nitrógeno que yo les conté, que se asocia con la bacteria y lo va poniendo disponible al suelo, cuando yo hago el cultivo siguiente voy a estar falto de nitrógeno. Entonces, es muy importante que esa leguminosa esté siempre asociada a los cultivos que estamos haciendo. Esta fijación de nitrógeno del aire va asociada también a que las leguminosas son grandes respiradoras del suelo, hacen entrar el oxígeno al suelo, ¿no? ¿Qué es tan importante pensarlo como un ser vivo al suelo y esa biología que yo quiero activar? ¿Y qué pasa si no entra oxígeno al suelo, ¿no? El nitrógeno es un carrier, un transportador del oxígeno. Y cuando las leguminosas lo fijan, hacen que entren mayores cantidades al suelo. Entonces es muy importante que siempre estemos asociando cultivos y la leguminosa para mantener la fertilidad del suelo. Bueno, en Argentina ustedes conocen, o si no conocen les cuento, que ya para hace 3 o 4 años nosotros llegamos a casi el 98% de la superficie agrícola, toda en siembra directa, lo que fue muy beneficioso porque teníamos grandes problemas de erosión, de pérdida de materia orgánica. Pero esta siembra directa se asoció a todo el paquete de insumos que les mostré antes, ¿no? Entonces es un problema. Pero la siembra directa como tecnología es muy buena, es importantísimo que el suelo esté cubierto. Pero tenemos que pensar cómo hacer siembra directa sin agroquímicos, ¿no? Ahora les voy a mostrar cómo tratamos de hacerlo. No obstante, si en algunos años no podemos realizarlo, hacemos labranza también, pero apuntamos a que todo sea en siembra directa. Hoy dije al pasar que el suelo lo tenemos que tratar como un organismo vivo y la capa de vegetal que crece arriba del suelo es como la piel, ¿no? No podemos mantener el suelo desnudo mucho tiempo, porque se empieza a degradar la vida y empieza a no tener capacidad para seguir regenerándose ese suelo. Toda la biología del suelo que hay abajo y que está funcionando para que sea fértil, para que sea bueno, está siempre asociada a la parte vegetal. Entonces, cuando no tenemos parte vegetal arriba, la biología de abajo empieza a decaer. Entonces, siempre apuntamos a la siembra directa.
Fíjense, acá estamos haciendo siembra directa de avena vicia, avena con besa sin herbicidas, ¿no? Después de la cosecha del trigo, lo que ven verde son el poquito trébol que quedó abajo, que ahora les voy a mostrar alguna otra foto. Estamos intersembrando avena con la vicia. Luego sorgo con soja. Fíjense que acá parece que aplicamos un glifosato, ¿no? Bueno, esto lo logramos cuando dejamos crecer esa avena con vicia en gran cantidad, generando mucho volumen de forraje, y lo comemos cuando la vicia está en floración. Entonces ahí, con altas cargas instantáneas de ganado, bajan el volumen de forraje y queda la parte basal seca, ¿no? Cuando la vicia y la avena van creciendo, la parte de abajo empieza a secarse. Y eso, que muchas veces se ve como una ineficiencia de pastoreo, que no hay material verde que no lo aprovechó mi animal, eso es lo que nos permite sembrar en directa y cubrir el suelo, ¿no? Entonces es un balance en lo que yo pierdo y lo que yo quiero, o lo que yo busco. Y ahí estamos sembrando sorgo con soja sin herbicida. No obstante, como les dije, en algunos casos donde el año no viene bien o los cultivos no compitieron bien con malezas, también, o con malas hierbas, también hacemos alguna labranza. No nos casamos con ninguna de las dos opciones, sino que entra cualquiera de las dos. ¿Qué pasa con las malas hierbas? Que en Argentina es el Cusco, ¿no? el monstruo de la producción, que es lo que nos saca siempre tanta producción y tanto riesgo económico. Es cierto, pero como les dije, nosotros estamos pensando de cómo podemos anticiparnos a pelear con la naturaleza. Sabemos que si yo hago un cultivo solo, un cultivo de trigo, por ejemplo, en este caso, sé que si no hago nada en el entresurco me van a hacer maleza, malas hierbas. Entonces nos anticipamos a eso y ponemos antes ahí una especie que a mí me hace un rol que a mí me interesa, que casi siempre, como les digo, es una leguminosa. Entonces en el entresurco, fíjense el trébol. El trébol, nosotros estamos sembrando el trigo en junio, julio, ya es invierno, esas son las fechas óptimas. El trébol se siembra generalmente más en otoño, en nuestra zona, entonces, pero sembrado ahí, en julio, crece con el trigo, crece abajo, no molesta. Fíjense que el trigo ahí ya está engañado y el trébol está ahí abajo, haciendo como un manto. Y ese trébol me va cubriendo el entresurco de malezas. Ya le vamos ganando el lugar a la maleza o a la mala hierba que va a nacer. Luego de la cosecha, ya tengo el suelo cubierto, en verano, muy importante, las altas temperaturas, la resecación del suelo. Y luego puedo hacer múltiples usos de ese trébol, ¿no? Al año siguiente. Nosotros les mostramos que generalmente intersembramos una avena vicia, pero si viene bien el trébol lo podemos mantener como abono verde, o para cosecha, para forraje, cualquier uso que le podamos dar. Fíjense lo que yo les digo, si ya tenemos un trébol, luego de la cosecha de trigo, ese trébol, en febrero o marzo, ¿qué maleza va a poder nacer ahí? La maleza que nace se muere. Entonces es ir ganándole de esta manera, ¿no? Otra, la competencia, lo que le decía lo de las besas, ¿no? Son importantísimas, la vemos importantísimas como competencia natural, ¿no? Cómo se van creciendo, tienen zarcillos, tienen, ¿cómo le dicen acá? ¿Zarcillos? Que van creciendo hacia tutor, creciendo por los tutores que van encontrando, que siempre son malas hierbas, y las van ahogando, porque tienen, en primavera sobre todo, tienen un crecimiento muy abundante, para los que no la conocen. Entonces fíjense ahí, antes de la entrada del invierno, ya esa especie de mala hierba ya está bastante tapada. Esta también, en el invierno. Esta, una tutía, una espina colorada, le decimos ya que es una maleza bastante importante, tiene un gran porte. Fíjense la vicia, antes de entrar en primavera ya está encima ahogándola. Esto es en primavera ya con la vicia florecida. Fíjense cómo logrando esto, qué maleza puede haber nacer ahí, o la que nace. Cuando están naciendo, fíjense cómo cubre el suelo el entresurco, ¿no? Ya le estamos ganando el lugar. Digamos, estratégicamente vamos decidiendo qué especie utilizamos para lograrlo. Luego, con la especie de verano, el sorgo también genera un volumen muy abundante, lo que también es muy importante para la competencia. Y luego todo eso se traduce a estiércol, ¿no? Se come con el animal en la parcela, el animal recicla, el estiércol cae y se va formando suelo.
Otro ejemplo de las ineficiencias de pastoreo, ¿no? Esto muchas veces se ve como que perdimos pasto o perdimos forraje, pero esto es importantísimo para mantener el suelo cubierto. El sorgo es un material bastante duro de transformarse, entonces esto capaz que queda por lo menos un mes así en el campo, lo que nos permite implantar un cultivo en siembra directa con prácticamente muy poca presencia de malas hierbas. Bueno, y luego tenemos el animal también, que si todas esas estrategias no funcionaron, el animal comiendo en parcelas pequeñas, con rápido tiempo de pasaje, es decir, que no estén más de 2 o 3 días en cada parcela, con una gran cantidad de animales juntos, van pastoreando y van compitiendo, van pisando, van comiendo a las malas hierbas que han quedado. Lo de los nutrientes, en Argentina estamos muy acostumbrados a usar nitrógeno y fósforo, sobre todo para todos los cultivos, en grandes cantidades. Ya hace 4 o 5 años empieza a haber deficiencias de azufre, de algunos otros micronutrientes, pero prácticamente se usan estos dos nutrientes, fósforo y nitrógeno. Entonces, ¿por qué? Porque son realmente deficientes y porque generan una respuesta económica. Entonces tenemos que pensar en cómo los cultivos que yo hago en la agroecología, cómo hago para que no estén faltos de nitrógeno y fósforo, ¿no? Entonces, también, pensando en el nitrógeno, ya lo hablé, las leguminosas, siempre asociamos con leguminosas para que el cultivo siguiente no arranque con un hambre de nitrógeno, si no ya sabemos que no va a ser productivo. Entonces siempre tenemos que tener un material ciclando el nitrógeno. No importa cuál leguminosa, lo importante es que haya siempre una leguminosa. En cada zona, en cada región serán otras especies, otras variedades, no importa. Se adaptarán diferente a los cultivos que vamos realizando. Con el fósforo, ¿qué pasa? Es más complicado, no lo tenemos en el aire. En el suelo tenemos mucho, en desarrollos, en la zona, toda la provincia de Buenos Aires tenemos mucho fósforo, alrededor de 200, 300 partes por millón de fósforo, pero muy poquito disponible, ¿no? El disponible que pueden tomar las plantas, hay situaciones de campo que están 2, 3 partes por millón, 8, 10, ¿no? Muy poquito. Para hacer un cultivo, yo tendría que pensar que por lo menos tiene que haber 13, 14, en la generalidad del cultivo, 13, 14 partes por millón por lo menos. Con los que son agricultores, no es fácilmente subir el fósforo disponible con fósforo comprado de afuera. Ustedes saben que compran 100 kilos y no sube así de la nada, ¿no? ¿Qué pasa? Ese fósforo total no está disponible porque no está funcionando la biología que lo hace disponible. El que hace el pasaje del fósforo total al fósforo disponible para la planta es la biología, los microorganismos del suelo. Entonces apuntamos también a que con toda esta mejora de la microbiología del suelo y con las relaciones de reciclado, de tener diferentes raíces, de tener las leguminosas, va solubilizando el fósforo que ya hay en el suelo. Pero tenemos que hacer un balance también, no podemos hacer minería, digamos, que salga con el producto salga fósforo. Nosotros estamos trayendo de Rusia y de Marruecos al fósforo en Argentina. Imagínense el gasto energético que es eso, ¿no? Se saca en Rusia o en Marruecos de canteras, de minas, se llevan al puerto, el puerto de Marruecos al puerto de Buenos Aires. Buenos Aires se trata con ácido sulfúrico, ahí tienen el primer fertilizante, luego se distribuye a todo el país y luego se aplica, ¿no? Imaginen el gasto de energía que es todo eso. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? La agroecología siempre propone circuitos cortos, ¿no? Usar recursos localmente disponibles. Bueno, nosotros somos una región productora de trigo, por lo tanto tenemos molinos y tenemos a disposición el salvado de trigo, la cáscara, ¿no? Que depende del momento, es a veces más caro, a veces más barato, pero no importa tanto, sino para mostrarles que en nuestra región podemos tener el salvado, pero en otros lugares puede ser otro, y eso usamos para reemplazar el fósforo que traemos, más un montón de otros nutrientes. El salvado es muy rico en fósforo, 1 tonelada por hectárea de salvado de trigo, que yo lo haga entrar a mi establecimiento, tiene la misma cantidad de fósforo que 75 kilos de fosfato de amonio, que es un fertilizante muy usado. Entonces, eso no lo tiramos al campo así, para que se vaya al suelo, sino que así lo comen los animales, y el animal, mediante su estiércol, lo hace llegar al suelo. Eso es como un suplemento dietario. Fíjense, el salvado tiene 1,38, es de los suplementos que más, de los subproductos, perdón, que más tiene fósforo en su composición, pero luego podría ser otro, no importa qué.
qué recursos. Lo importante es que podamos entender que podemos tener localmente a disposición algo que nos pueda servir para mantener ese balance de nutrientes en el campo. En nuestras otras regiones, en nuestras zonas podrá ser el subproducto del aceite de girasol o del aceite de soja, o hay olivos también en algunas zonas, ¿cómo le dicen? El hueso. También hay experiencias que se composta y tiene un montón de fósforo, el hueso del olivo. Entonces hay muchas experiencias. Lo importante no es que tomen como una receta que salvado, sino para entender que se puede reciclar los nutrientes de manera local o regional. Esto también, que lo que les decía, que el fósforo del suelo, no quiero que entren a mirar demasiado los gráficos y demás, pero son datos de Francia, de un instituto de investigación de Francia que también hace cosas muy interesantes, su Pablo, que encontró también cómo la asociación de leguminosas y gramíneas, en el proceso que la leguminosa va tomando ese nitrógeno en el aire, ayuda a poner disponible el fósforo que hay en el suelo. Por relaciones en la acidez del suelo, en el pH, empieza a poner disponible ese fósforo. Entonces, qué importante todo eso, ¿no? Tener diversidad de raíces que nos ayuden a mantener esa fertilidad. Luego, yo les conté que en Argentina los sistemas son muy homogéneos. Es muy normal que, ustedes saben que los agroquímicos allá se aplican con grandes pulverizadoras, en algunos casos con avión también, y para ser eficiente en todo eso, piensen que tienen que a veces pasar por 200, 300 hectáreas, cuando tenemos una plaga, entonces tiene que ser ya. Muchas veces pasa eso y no discrimina si hay alambrados, si hay estos corredores, ¿no? Arriba del alambrado se pasa la pulverizadora y se barren todas las malas hierbas. Y siempre hablamos de que fíjense la palabra, mala hierba, ¿no? Qué mala que es. Tiene una connotación eso, ¿no? Siempre hablamos que tenemos que aprender a convivir con ellas y entender cuáles son importantes y cuáles no. Digamos, no, agroecología no significa hacer todo al azar y que venga todo lo que venga y yo me arreglo, sino bueno, hay algunas que nos cumplen una función muy interesante y las queremos en alguna cierta cantidad, otras no queremos que estén, otras habrá otros roles que no se saben, pero por ejemplo nosotros tratamos de que en el borde del alambrado, tenemos alambrados de las parcelas, ya es muy normal porque Argentina fue una gran productora de bovinos a nivel extensivo, entonces hay alambrados en casi todas las parcelas, más allá que en los últimos años se viene sacando bastante con la agriculturización, pero quedan muchos, entonces en esos lugares tratamos de dejar vegetación espontánea que nazca para que sea refugio de los predadores, para que tengan flores, para que vengan los polinizadores, en una cierta cantidad, ¿no? Y a veces entre los cultivos también los cardos, por ejemplo, los cardos son muy importantes. Fíjense, ahí tengo una avena vicia, la flor amarilla esa que se ve ahí es otra mala hierba, pero es muy buena porque es una gran atractora de polinizadores, que muchos de esos polinizadores son parasitoides de plagas, pulgones. El cardo también, en el cardo donde siempre están las mariquitas, siempre están las mariquitas en el cardo, porque el cardo es como una casa de insectos, porque tienen espinas, porque tienen esa piel fuerte que los pájaros no es fácilmente que vengan a comérselos. Entonces ahí siempre están las mariquitas. Estas mariquitas comen una gran cantidad de pulgones por día y son unas gran aliadas para no tener que aplicar un insecticida luego en los cultivos para los pulgones. Entonces, no es lo mismo que yo tenga un cardo o que tenga otra especie, ¿no? Entonces, lo que les quiero contar que la agroecología tampoco es que se me llene de cargo el campo, sino que en una cierta cantidad o en los bordes cumplen una función muy importante y no siempre son malas, ¿no? Fíjense, ¿no? ¿Ven esa foto de abajo? Esos son los pulgones parasitados por una avispita muy chiquita, una avispa que es polinizadora, si no tenemos flores no está. Y en su estado adulto, la avispa pone el huevo en el pulgón nace, el huevo de la avispa nace dentro del pulgón, la larva crece y los deja así como momificados, ¿no? Entonces, qué importante tener flores también en el campo para que pasen esos procesos. Lo mismo que las mariquitas, como les contaba, en los cardos y cómo están en los cultivos luego comiendo los pulgones. Ay, ahora se me ven los datos.
No sé por qué. Bueno, se los cuento. En ensayos que hacen nuestras compañeras, que especialistas en insectos, ella va mostrando también qué va pasando en cada uno de los dos módulos, en el agroecológico y en el convencional a base de insumos. Y en todas los muestreos que ella hace, va encontrando que plagas hay en los dos, insectos plagas hay en el modelo convencional y en el modelo agroecológico, pero cuando ve está remarcado ahí polinizadores y controladores naturales, porque cuando ve los controladores naturales o los benéficos y los polinizadores en el modelo agroecológico hay muchísimo más cantidad que en el modelo convencional, ¿no? Entonces eso es lo que también nos ha permitido, es como una respuesta que demuestra por qué nunca tuvimos que aplicar un insecticida en los 9 años que tenemos de cultivo, ¿no? No porque no quisimos, sino porque no lo necesitamos. Por esto. Porque funciona todo esto, ¿no? Luego si lo puedo hacer andar, se los muestro. Bueno, acá también viene... ¿Habla alguien? Acá viene también otra parte de poder demostrar o poder contar que la agroecología tiene que servir también para mostrar que es viable productivamente y económicamente, ¿no? No podemos pensar que si queremos otro modelo productivo, el productor no va a poder tener margen bruto o margen económico positivo o bueno, o pueda vivir de eso, ¿no? Siempre tenemos que pensar en cómo se puede mejorar la situación. Esto es resumidamente lo que hemos obtenido en cada uno de los dos módulos. Es difícil comparar en algunos casos donde nosotros tenemos la soja y el sorgo para carne, para producción bovina, y en el otro lado es producción agrícola de soja. Ahí es difícil comparar, pero si vemos los 3 trigos que tuvimos en la rotación, vemos que el primer año que hicimos trigo tuvimos 700 kilos menos de diferencia. Podría ser nocivo, ¿no? Podría ser importante. Ahora vamos a ver qué pasó también con el resultado económico. Ya para el segundo trigo que hicimos, los rendimientos se igualaron. Y el último trigo, que fue un año muy malo climáticamente, donde hubo una seca importante, el modelo convencional se cayó mucho el rendimiento, el agroecológico rindió un poquitito más también, no fue un buen rendimiento, pero vamos a ver qué pasa con el resultado económico también de esa situación. Allá también en la soja esa que dice 0, fue una soja que no nació por seca, también se sembró en noviembre, nosotros sembramos en noviembre la soja, los primeros días de noviembre generalmente. No llovió todo noviembre, no llovió todo diciembre, llovió recién a fines de enero. Por lo tanto esa soja no nació, y si nació se murió. Nosotros sembramos el sorgo, y fíjense que la producción de carne fue muy baja. Porque el sorgo recién nació cuando llovió ya en fines de enero. Tuvo una producción muy baja, pero le logramos hacer un pastoreo, y vamos a ver también qué pasa con el margen económico de eso. En síntesis, bueno, estas son las producciones, no dice nada a priori comparativamente, es difícil compararlo, pero esto es lo importante también, ¿no? Acá tampoco se me han desconfigurado todos los gráficos. Si ustedes pueden ver acá, aparecen barritas que muestran un gráfico que dice que lo azul es el ingreso neto, es decir, la venta del producto, la cantidad de producto que tengo por el precio que tiene, pero eso no me dice nada porque después tengo que pagar todos los costos. Entonces lo rojo es el costo directo, el costo directamente relacionado a la producción, y el verde es el margen bruto, que nosotros le llamamos margen bruto, es el resultado económico de esa actividad, de ese producto. Acá se me borró todo lo otro, no sé por qué, disculpen, pero acá dice cultivo a cultivo, primero el primero del agroecológico, el que tiene la flecha, y el segundo del convencional, año a año, ¿no? En toda esta secuencia de cultivos que le mostré acá, ¿no? El primer año es la avena vicia comparativamente con la avena, avena vicia, avena, sorgo soja, trigo con trébol, trigo, y así sucesivamente, ¿no? ¿Se entiende? A priori, lo primero que se ve, hay 3 barritas negativas, ¿no? Que dio un margen bruto, un resultado económico negativo. Bueno, esas 3 barritas negativas siempre fueron el modelo convencional, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos casos el costo fue mayor que la producción que tuvo. Y en esos 3 casos fue por seca, ¿no? Por falta de agua. Nosotros no tenemos regadíos en la zona
no se utilizan, no tenemos a disposición. Hay algunos casos, muy poquitos, pero no es algo comúnmente utilizado. Sería otra inversión más, ¿no?, para el productor. Pero de todas maneras es importante mostrar esto, ¿no?, que años donde el clima no viene como el indicado, que los productores agropecuarios que están acá, yo creo que esto pasa en todos lados, nunca es el óptimo climáticamente, nunca pasa la situación óptima, siempre hay problemas. Entonces, qué importante es una producción que arriesgue menos, ¿no?, que tenga menos costo. Fíjense el primer trío que yo les mencioné. Dijimos avena vicia, sorgo con soja, trigo con trébol. El agroecológico rindió menos. ¿Se acuerdan? 700 kilos menos. ¿Pero qué pasó con el costo? Fue menor en el agroecológico también. Entonces, el resultado económico fue igual. En el otro trigo vamos a ir. Trigo con trébol, avena vicia contra avena, sorgo con soja, la soja que no nació. De vuelta trigo con trébol. ¿Se acuerdan? 3.800 kilos los dos rendimientos fueron. Acá está, son iguales. ¿Pero qué pasó con el costo? Fíjense qué diferencia económica. El agroecológico con el convencional. El último trigo. Permiso, ¿eh? El último trigo. Fuimos sorgo soja, trigo con trébol, avena vicia, sorgo con soja, trigo con trébol y trigo. 2.400 kilos nos vendió el agroecológico, 2.000 el convencional. Prácticamente lo mismo. Fue una producción muy pobre. ¿Pero qué pasó? El costo, qué diferente. El agroecológico puede ser que fue un rendimiento muy bajo para los que tenemos en la zona, dio un margen económico positivo y bastante positivo. En cambio el otro, que había puesto una gran cantidad de insumos para mantener ese trigo, bueno, se cortó el agua, hubo seca en el verano, rendió 2.000 kilos y no pagó los costos, ¿no? Entonces esto también lo que demuestra el riesgo que tienen los productores con su sistema y cómo puede afectarse ante situaciones climáticas que estos años, y creo que los que se van a venir cada vez más, el clima no acompaña, ¿no? Es que es cada vez más riesgoso. Si hacemos un acumulado de todo eso, podemos ver, porque esto es lo que importa también, ¿no?, qué pasa en el tiempo. No me sirve nada hacer un análisis de un año, kilos, y que me tenga un gran margen económico si al cultivo siguiente de vuelta le tengo que poner un montón de inversión para seguirlo manteniendo productivo. Entonces es muy importante hacerlo una visión global. Si yo veo en el acumulado de años, son 10 cultivos en 7 años para todo este resultado que tuvimos, el ingreso neto de la producción es similar. No decimos que producimos menos ni más, es similar. Pero lo que cambia acá es el costo, ¿no? Un 58% menos de costo en todo ese acumulado. Por ende, el resultado económico también es mejor, ¿no? Si hacemos un promedio de todos los trigos que tuvimos, lo mismo, ¿no? Fíjense, esto es lo más importante, me parece. El promedio es similar, producimos más o menos lo mismo, pero acá están las grandes diferencias, en los insumos que usamos. Esta diferencia de 240 a casi $60 por hectárea es todo lo que los productores compran de insumos, ¿no? Es todo lo que se lleva sectores de la agroindustria, digamos, de la industria química. Y eso es lo que lo vuelve riesgoso también. Fíjense el rendimiento de diferencia, que es muy importante, es la cantidad de rendimiento que tienen que tener para pagar todos los costos. ¿Cómo puede cambiar que un productor tenga que obtener 1.500 kilos de trigo para pagar todos los costos, en contra de que tenga que tener por lo menos 2.600 y pico para pagar todos los costos, ¿no? Eso es una gran diferencia. Y así pasa en cualquier situación, ¿no? Esto es de lo que les mostramos para nuestra región, pero se podría analizar para cualquier sistema productivo lo mismo. ¿Qué vulnerabilidad o qué riesgo pueden tener en todas las producciones? La demanda energética también, y no voy a hablar demasiado de esto, pero para mostrar esto que está sustentado en esta energía de afuera, que es cada vez mayor. Y esto es muy importante también. No se me aparecen todos los gráficos. Bueno, debe ser el cambio de computadora que hicimos. No importa. Les muestro que la densidad aparente, que es la inversa a la porosidad del suelo, también es mucho mayor. Fíjense, la densidad aparente, el modelo convencional, ¿qué quiere decir? Que tenga más densidad aparente
significa que tiene menos poros, ¿no? Entonces, qué importante, si yo quiero un suelo vivo y que tenga poros, que tenga respiración, qué importante que el suelo sea así suelto, ¿no? Demostraba estas diferencias, ¿no? ¿Cuál es la agroecología? Es un poco llamativa la foto, pero es para mostrar que no es que el convencional siempre está así, pero por gran parte del año a veces está así, ¿no? En situaciones de seca, situaciones de luego que pasan los animales comiendo. Cuando nosotros tenemos mucha más ganadería en el nuestro y el suelo está la gran parte del año así, en este estado, ¿no? Es un poco tendenciosa la foto, pero es para mostrar que realmente a veces durante el año pasan estas situaciones. La saqué yo la foto. Bueno, luego de todo esto, ya vamos a ir hablando más relajadamente y mostrándoles algunas experiencias simplemente. De todos estos datos, de esta información que tenemos publicado y que presentamos en foros y hacemos jornadas abiertas, encontramos que hay muchos productores que se empezaron a interesar por todas estas problemáticas y empezamos a acompañarlos a una transición en cada uno de los campos. No es de un año para el otro, no es abrupta porque sabemos todo el riesgo que puede tener, sino que es planificada y de a poquito avanzando en el campo. Acá, en este lugar donde estamos nosotros, el punto rojo es la estación experimental. Y esos son todos los productores que están iniciando la transición en nuestra zona. Nosotros lo estamos acompañando. Formamos grupos, tenemos una herramienta del Estado que se llama Cambio Rural que incentiva a que los productores trabajen en grupo. Entonces el Estado le paga a un agrónomo o a un profesional sus honorarios y los productores se agrupan de 8 a 12 personas que tienen una dinámica de trabajo grupal. Una vez por mes se juntan todos en un establecimiento de esos del grupo y entre todos discuten y analizan cómo va avanzando ese campo, ese establecimiento y se buscan soluciones de manera grupal. Y el asesor también una vez por mes visita a cada uno de los productores para acompañarlos en esa transición o en el tema que se enrole el grupo Cambio Rural, ¿no? No es necesariamente para agroecología, puede ser el grupo de productores para cualquier otro tema. Pero para agroecología es muy importante. Esto de trabajar en grupo, de la cooperación también entre seres humanos es muy importante porque yo arranqué diciéndoles que yo no quería decirles cómo se hace agroecología, ¿no? No me creo dueño de la verdad, sino que la agroecología y todo lo que estamos avanzando que lo construimos entre todos, digamos. Lo que yo pueda ver desde mi lado, el productor tiene su experiencia y sabe cómo hacerlo y entre todos lo vamos charlando y debatiendo y no hay una línea, una bajada directa de que el agrónomo le dice, bueno, acá tenés que hacer esto, esto y esto, ¿no? Eso también rompe bastantes estructuras dentro de la profesión. Luego de todo eso también me empezaron a demandar de otras regiones y estamos también formando grupos y acompañando productores de otras regiones. Me parece muy importante también contarle acá que no son productores esencialmente ecologistas, ¿no? No todos se acercan porque estuvieron preocupados por el ambiente, sino hay algunos que realmente les interesa, otros que no sabían más qué hacer por los costos productivos que tenían y que ven la agroecología como una alternativa a su reproducción social dentro del sistema agropecuario, otros que veían que estaban volviendo a vivir al campo. Tenemos muchos hijos de productores que quieren volver a vivir al campo cuando su familia o sus padres se fueron a la ciudad en búsqueda de las comodidades de la ciudad, empiezan a volver al campo, vivir en el campo y no conciben hacer la agricultura como la hacen sus padres, ¿no? Entonces estamos también con muchas situaciones de que los hijos de productores demandan otro modelo productivo. Me parecía muy importante aclararlo, no es que la agroecología tiene que ser solo para los que están preocupados por el ambiente o se caracterizan como ecologistas, ¿no? Tenemos que poder pensar en un modelo que llegue a todos. Si no, siempre hablamos de que en este modelo que genera muchas externalidades, como les mostré al principio, no podemos convivir. Digamos, es difícil que podamos hacer que un productor haga masiva aplicación de agroquímicos y al lado esté un agroecológico. Tenemos que apuntar a que a todos podamos llegar a un modelo más sustentable en todos los términos, ¿no? Entonces tiene que abarcar al que es ambientalista o es ecologista y también al que mira su producción como un sistema de reproducción social o un sistema económico que es su sustento, digamos, ¿no? Y que eso le sirva para poder
ver otras cosas que suceden en los establecimientos productivos, como estuvimos hablando, ¿no? De las relaciones tróficas, de las relaciones de la biodiversidad y demás. ¿Se entiende, no? Disculpen si voy muy rápido, voy hablando más rápido hoy. En definitiva, estamos acompañando más de 40 establecimientos productivos, algunos estamos como más cerca, los más cercanos a nuestra estación experimental, otros formando grupos y otros técnicos nos van acompañando. Esto desde nuestra parte, pero también estamos vinculados a se llama RENAMA, es una Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología. Ese es el nombre, bastante largo, pero RENAMA. Estamos formando grupos en todo el país, donde los municipios se preocupan por esto y se ocupan, haciendo acciones diversas para fomentar o potenciar la agroecología y acompañar a productores del municipio o de la región que quieran hacerlo. Entonces hacemos como una red sociotécnica que vamos acompañando todos esos casos. Rápidamente, ¿cómo afrontamos la transición? Que creo que siempre es una real problemática o una duda muy importante. Les dije que es muy importante no hacerlo abrupto porque venimos con algo dependiente, entonces si lo corto de un día para el otro seguramente va a haber complicaciones. Entonces apuntamos a hacer algo transicional, que se vaya construyendo, que se vaya avanzando en el establecimiento, primero en una parte y después se va reproduciendo en otras partes del establecimiento. Esto que yo les decía, que es muy importante lo grupal, es muy importante que la agroecología no sea una relación jerárquica del profesional al productor, sino que se construya entre todos. El técnico, el profesional tiene sus saberes, el productor tiene otros, y entre eso, y si con más productores mejor todavía, productores, productoras, ya ven que hay una diversidad muy importante. Es muy importante eso. Luego identificar bien cuál es la situación de inicio, ¿no? No es lo mismo aplicar la agroecología, como yo les mencioné, en un establecimiento que es puramente ganadero, a otro que es más agrícola, a otro que tiene todo el parque de maquinaria, todas las maquinarias para hacer las labores, a otros que no tengan ni una, ¿no? Se tiene que ir aplicando de manera viable en cada caso con los mismos principios pero con diferentes prácticas, ¿no? ¿Se entiende? Este es un ejemplo. Por ejemplo, también es muy importante entender la estructura de costos. Este es uno de los ejemplos de un productor. Esta es la situación inicial cuando arrancamos. Entonces, no es lo mismo gastar energía en la transición en el primer año, en buscar reducir los insecticidas, por ejemplo, a que yo ponga energía en aplicar prácticas que me disminuyan las labores, el fertilizante nitrogenado o el fertilizante fosforado o el herbicida, ¿no? En esas primeras instancias, en esas primeras etapas, es muy importante que los resultados se vean, ¿no? A nadie nos gusta hacer un cambio y no ver los resultados al inicio, ¿no? Entonces, es muy importante. Sobre todo en la parte de costos, cuando el productor está muy ahogado con el costo. Bueno, también otro ejemplo, nos encontramos con muchas situaciones de compactación de suelo. Si ven acá, se ve levemente, pero aparecen como láminas en el suelo. Esto no quiere decir que el suelo está laminado, que no hay estructura, no hay poros, ¿no? Entonces es muy importante empezar a ver, bueno, qué puedo hacer yo con mi práctica de manejo para mejorar o cambiar esa compactación. Que de vuelta, lo mismo que el fertilizante. El fertilizante le dije que no da fertilidad, da rendimiento, ¿no? Acá la compactación no la solucionamos con un implemento mecánico, la solucionamos al inicio. Pero si sigo con mis prácticas habituales, va a volver, digamos, la compactación, ¿no? Entonces es lo mismo, es pan hoy y hambre para mañana, ¿no? Hablamos de eso. Entender que puedo resolver esta situación con un implemento mecánico, pero luego tengo que empezar a cambiar mis prácticas para que haya raíces que profundicen, para reciclar los nutrientes con el estiércol, ¿no? Todo eso apuntando a todo el manejo del sistema. Esto del suelo como organismo vivo, importantísimo. Esto de las raíces, la diversidad, las leguminosas, cobertura del suelo siempre que se pueda, o siempre, todo el tiempo que se pueda. Donde empezamos a cambiar también los antiparasitarios de los animales, que estamos muy acostumbrados en Argentina a usar como por calendario. En tal fecha hay que aplicar tal insecticida, antiparasitario, porque se va a venir los parásitos. Y sin ver si realmente los tenemos o no los tenemos, y hay muchos antiparasitarios que ya tienen resistencia y no generan
ningún beneficio. Inclusive hay unos que quedan en el estiércol del animal, quedan residuos en el estiércol. No sé si esto pasa acá, pero en Argentina es muy común que cuando hay animales el estiércol queda seco, como 4 o 5 meses arriba del suelo y nada lo transforma, ¿no? Bueno, generalmente eso pasa porque hay o hay poca actividad en el suelo, puede ser invierno también que la actividad biológica es más lenta, pero generalmente igual es más rápido, o puede pasar que hay antiparasitarios residuales en las bostas, entonces la microbiología del suelo no lo transforma. Donde empezamos a cambiar algunos productos activos por otros y a mejorar de no aplicarlo por calendario, ver si realmente es necesario, y si no, ver qué estaba comiendo el animal, ¿no? No es común que nosotros nos enfermemos cada 20 días y tomemos algo, ¿no? A la primera vez lo tomamos, a la segunda vez lo tomamos, a la tercera lo tomamos, a la cuarta capaz que nos decimos, bueno, ¿qué estamos haciendo mal, no? En el animal pasaría lo mismo. Si reiteradamente, periódicamente tenemos que aplicar un antiparasitario, lo lógico sería pensar, bueno, ¿por qué ese animal tiene parásito? ¿Qué está comiendo? ¿Qué tiene defectuoso? Cuando cambiamos un poco eso, empezamos a ver que en todos los campos aparecía ese bichito, que es el escarabajo estercolero. A ver si tengo otra foto. Estos, que al cabo de 2 o 3 semanas transforma la bosta de aquello a esto, ¿no? Agarra la bosta, hace una galería abajo del estiércol, perdón, ya le hicimos bosta, perdón. Hace una galería abajo, lleva ese estiércol en la profundidad del suelo, pone su huevo ahí y la larva cuando nace come toda esa pelota de bosta y la larva se sustenta con eso. Pero en definitiva, en 2 semanas queda esto, ¿no? Qué importante para reciclar los nutrientes, qué importante para hacer fertilidad del suelo. Y además también es un gran disminuidor de la mosca de los cuernos, que también tenemos problemas ya en Argentina. Que la mosca de los cuernos es un tipo de mosca, es un parásito externo, digamos, del animal. El ciclo de vida lo sigue en el estiércol. Entonces, si ese estiércol dura 2 semanas o dura 4 meses, hay diferencias, ¿no? para ese problema también. Entonces, fíjense cómo, dejando de dar un antiparasitario al animal, me puede repercutir en toda una sanidad del suelo y del animal posteriormente por la disminución de la mosca de los cuernos. Bueno, esto que yo les mostré al principio, con cada una de las experiencias, por más que sea una sola parcela que arranca el productor, la productora, tratamos de que esa experiencia sirva para empezar a ver otras cosas. Empezar a ver que en las malezas que puedo tener, a ver cuáles son, si realmente son un problema, si me están haciendo refugio de enemigos naturales, esas malezas, ver de qué manera podemos ver todas estas relaciones. Pero siempre que mostramos esto es visual, ¿no? O bastante visual, para algunos podría ser medio caótico, todas esas flechas y cuadrados, pero en definitiva esto, mostrar cómo las relaciones surgen en las prácticas que nosotros hacemos. Y yo siempre muestro esto, que en el campo, por más que sea una sola parcela, en las recorridas, cuando vamos a verlo, siempre estimular de mirar todas esas cosas, ¿no? Entonces este era un productor que había arrancado con un lote muy hermalezado, con muchas malas hierbas, difíciles, que él las trabajaba y volvían y les complicaba la vida. Y el primer año hizo esta avena con vicia, este era el primer año que la dejó para cosecha. Cuando la cosechó, quedaba esto, y veníamos recorriendo con el productor y decía, fíjate que prácticamente no quedaron malezas, me decía, acá hay algunos cardos que quedaron luego de la cosecha, pero dice, yo ahora hago una labranza, estimulo todo el nacimiento de la semilla que se cayó luego de la cosecha y me olvido. Estaba muy contento este productor. Cuando veníamos recorriendo antes de la cosecha, era impresionante la cantidad de abejas que había en este lote, nos zumbaban los oídos. Entonces también otra cosa para ver qué importante tener esto en el campo, en algunos lugares al menos. Luego de la cosecha, que hizo una labranza, estimuló el nacimiento de nuevo de la semilla que se cayó, tuvo este verdeo, y luego de este verdeo hizo un maíz. Y cuando veíamos el maíz, metíamos la pala, veíamos las raíces del maíz, tenía otro maíz en otro lote donde no había arrancado a hacer agroecología, y
infernal las diferencias de las raíces, ¿no? Fíjense la cabellera que tiene esa raíz de maíz. Era increíble la cantidad de raíces que había. Y metíamos la pala en el suelo y estaba poroso, estaba suelto. Y eso nos ayuda a que, aunque sea en una parcela, en media parcela, veamos todos los resultados que vamos teniendo con ese proceso de transición. Y que todas esas relaciones son lo que nos hacen dar después, por ejemplo, tener un maíz con muy buen rendimiento, ¿no? Esa es un poco la idea general de cómo arrancamos. Bueno, otras situaciones. Luego también pensamos que todo este proceso también lo tenemos que abrir, entonces empezamos a hacer jornadas abiertas en los establecimientos productivos, invitamos a los que estén interesados, porque yo también he estado muchas veces del otro lado, como están ustedes ahora, y no siempre me convenzo cuando me escuchan, ¿no? Cuando escucho. Entonces no es lo mismo que ustedes me estén escuchando y hablando y pueden pensar qué dice este que viene de Argentina y las cosas que me está contando, pero cuando vas al campo, cuando vas al establecimiento productivo, te lo cuenta el productor, lo ves, ahí no hay mucho con qué discutirlo, ¿no? Y creo que todos nos hicimos la idea de que la agroecología se podía hacer cuando vimos los lotes, ¿no? Yo en la facultad estudié agroecología, la leí, pero cuando fui al campo y vi que el productor hacía 20 años que no aplicaba un insumo y estaban los lotes igual que las producciones estaban igual que el vecino al lado que ponía todo, dije, bueno, se puede. Entonces esto es muy importante también para nosotros para poder masificarlo y para poder ver que no hacemos cosas demasiado locas, sino que son todas prácticas de manejo que el productor pensadamente las va aplicando. Las reuniones grupales, para nosotros las reuniones estas de grupo y de poder analizar la transición en grupo es buenísimo, porque estamos hablando que al menos 8 o 10 productores están pensando un campo, cómo avanzar. Y ya estamos viendo 8 o 10 experiencias diferentes en un momento para un objetivo dado, ¿no? Entonces, cuando hay un problema, que el productor no sabe si hacer esto o hacer el otro, siempre hay alguien que ya lo hizo o que tiene alguna experiencia previa, y eso nos ayuda muchísimo a construir y a pensar cómo avanzar. Lo empiezan a disfrutar muchísimo también los productores, con esta idea que yo les hablaba al principio, que vamos en contra de la naturaleza. Piensen ustedes el estrés que tienen los productores y los técnicos en manejar el sistema con insumos en 500, 600, 1000, 2000 hectáreas, ¿no? Piensen lo estresante que es estar siempre corriendo atrás de un problema. Y cuando empiezan a recambiar su sistema, empiezan a disfrutarlo mucho más, empiezan a disfrutar trabajar el campo. En toda esta recorrida también es usual que vayamos con los empleados, con la familia que vive ahí. Nos han pasado cosas que el empleado nos termina diciendo algo del establecimiento que por ahí el dueño o el técnico obvia, y es muy importante esa visión. Capaz que eso es más importante de la gente que está todo el día ahí haciéndolo. No sé cómo es acá la situación laboral en las granjas, creo que tienen más trabajo personal, ¿no? Pero bueno, los que están ahí lo saben, ¿no? El que está todo el día es el que sabe. Lo mismo con el técnico. Como un agrónomo, un técnico va a decir así jerárquicamente, vos tenés que hacer esto, esto y esto. Si el que está en el campo es el productor todo el día, ¿no? Es muy importante eso de bajar el ego del profesional y construirlo entre los dos. Yo tengo saberes técnicos que los estudié y lo sé y tengo experiencia, y el otro tiene también su experiencia que es válida, ¿no? O muy válida. Bueno, y ya me voy terminando, algunas fotos mostrando esto del trío con trébol, como luego de la cosecha queda, fíjense el trébol abajo, importantísimo. Luego ese trébol lo podemos cosechar, pastorear, fíjense la producción que tiene, ¿no? Piensen que aquí ponemos la densidad normal del trigo más 3-4 kilos de trébol, nada más, en la misma operación de siembra. Y fíjense luego, ¿no? Lo que tenemos. No representa un gasto para el productor. 3-4 kilos de trébol, y luego después de ese trébol poner que lo dejen crecer todo el año y hagan un maíz encima de ese trébol, luego cosechado, pastoreado, labrado, no importa, como bueno verde. Ese maíz prácticamente lo pueden hacer sin fertilizante químico. Entonces esos 3-4 kilos de trébol, fíjense el costo que representa y el beneficio que te hace obtener. Las avenas vicias, fíjense acá hay una intersiembra de sorgo. Luego del segundo pastoreo del sorgo se intersembró avena vicia. Y
fíjense qué buen forraje, la sanidad de las avenas. Ahí está mi compañero mostrando el tamaño de la hoja, ¿no? 2 años de agroecología era eso, ¿no? Una avena lisa para cosecha, fíjense, les juro que no me revisé, acá. Bueno, está lo que les mostraba de los escarabajos, cómo hace el túnel y lleva el estiércol hacia abajo, las raíces del sorgo, que es importante para compactar suelo, en nuestro caso el sorgo porque lo tenemos fácilmente, pero en otros casos será otra especie. Las alfalfas también son importantes para romper compactadas. Otra recorrida, fíjense el estado de los cultivos, ¿no? No estamos tapados de malas hierbas, es una transición y una aplicación de la agroecología pensada, no es hacer al azar todo. Fíjense, este era un maíz convencional, este productor. Acá era este maíz con todos los insumos. Y este sorgo es después del segundo año de agroecología, ¿no? Fíjense si no es productivo. Este año, esto fue el año pasado, eso lo pastoreó, lo llevó todo a estiércol y a carne, en el lote, no en un corral, en el lote. Luego hizo un trigo, y este año en Argentina tuvimos un año muy seco. Generalmente los veranos son secos. Bueno, este año no llovió en todo el otoño, en todo el invierno, llovió muy poquito. Llovió el 20-30% de las lluvias promedio. Y el productor este nos decía, este año los mejores trigos son los agroecológicos, porque él está en transición y todavía en algunos lotes hace y en otros sí, con su moreno convencional, y lo va agrandando. Y nos decía que este año, luego de este sorgo y este pastoreo, ahí había hecho un trigo y dice, los mejores trigos son los agroecológicos. Se nota un montón cuando hay déficit climático, cuando hay problemáticas, como cuando el suelo responde, el suelo mejora su fertilidad y demás, cómo mejora la calidad de los productos, la calidad de los cultivos. Otra cosa que nos decía este productor también es agrónomo, es ingeniero agrónomo y tiene su campo. Y nos decía, desde que hago agroecología no tengo que aplicar más clorpirifos en las avenas. Clorpirifos es un insecticida para los pulgones, es un insecticida total, que es en Argentina donde hay una plaga se usa clorpirifos. Hay otros que son más verdes, pero a disposición para 500 hectáreas hay clorpirifos. Entonces eso mata todo. Y él nos decía cómo mejorando esa asociación de cultivo con la avicia, que ya es una barrera física y no es solamente avena, y la fertilidad del suelo es la que genera el crecimiento del cultivo y no el fertilizante, eso mejora. Ahora le voy a hacer un paréntesis, le voy a contar también otro proceso del fertilizante y la fertilidad biológica. El productor nos decía, ya hace 2 años que no aplico clorpirifos en las avenas, desde que hago agroecología. Entonces son datos que empiezan a aparecer y muy importantes, ¿no? Bueno, muy rápido otra experiencia, que acá me parece importante. Este productor era agrónomo también, tiene 320 hectáreas, es un establecimiento chico para lo que es la zona, paga alquiler a su familia, el padre vive en Holanda, así que le paga alquiler todos los años, y en euros, nosotros estamos bastante diferenciados por el peso argentino. Y con un rediseño de sus sistemas, llevando hacia más ganadería, porque él veía que él, con la agricultura que venía haciendo, era que aplicaba cada vez más insumos, y no lo convencía, se fue más para la ganadería, empezó a aplicar algunas técnicas o estratégicas de agroecología, trigo con trébola, avenas vicias, maíz con soja, y hicimos un análisis comparado donde hasta el 2011 él no se replanteaba cambiar su sistema, mantenía su sistema, donde lo empezó a cambiar. Fíjense que cambió mucho la superficie de asociaciones de cultivos con leguminosa. La extracción de nutrientes cambió mucho, bajó muchísimo porque hizo más ganadería. La ganadería, piensen que es prácticamente un 80% de agua, lo que se me va de campo. En cambio el grano tiene mucha más materia seca, mucho más nutrientes. Bajó mucho el uso de fertilizantes nitrogenados, sobre todo. Esto es para el año pasado, ya este año prácticamente no usó nitrogenados, y bajó mucho el uso de fosforados. Bajó muchísimo todos los herbicidas también. Fíjense, el uso de herbicidas. Fíjense que él tenía 320 hectáreas. Al año, él compraba 1.600 litros de glifosato al año. Ya para el año pasado compró 275. Y creo que este año tuvo que aplicar una sola vez, ¿no? Entonces la transición es también gradual y pensada, ¿no?
Pero qué importante todo eso. Fíjense para esta superficie qué cantidad de productos. Y que es algo bastante poco para la zona esto. Y luego también el resultado económico, como con ese cambio, ese rediseño del sistema bajó mucho, sobre todo el costo de fertilizantes nitrogenados y de herbicidas, y bajó mucho su costo de comercialización, porque al cambiar de ganadería a agricultura, de agricultura a más ganadería, bajó mucho su costo de comercialización, lo que le tradujo también en una mejora bastante importante de su margen económico en esta transición. Bueno, vamos a ver rápido. Estos son algunos cultivos de cebada, también con trébol. No importa cuál sea el cultivo, siempre lo estamos manejando, y fíjense que prácticamente no hay malas hierbas, son campos muy bien manejados. Y esto que les decía al principio, que nuestro objetivo siempre es generar lugares que puedan mostrar la viabilidad de la agroecología. Al principio dábamos muchas charlas, presentamos seminarios y había mucha gente interesada, y nosotros nos encontrábamos con que venía mucha gente, nos felicitaba, nos decía que es muy lindo, pero se iban a la casa y no pasaba nada, ¿no? Y a partir de que empezamos a ver que uno o dos lugares empezaron a querer iniciar la transición y nosotros lo acompañamos y empezaron, el número de productores que se empezó a sumar exponencial, ¿no? Cada vez más. Piense que todo esto que yo les mostré de los 40 campos que estamos vinculados nosotros, pero lo que le dije de la RENAMA, eso de la red nacional, hay muchos más productores que están arrancando su transición. Esto pasó hace 4 años, en estos últimos 4 años, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue el clic? Cuando empezamos a abrir jornadas a campo, cuando empezamos a ver que había cada vez más productores interesados y que empezaron a hacer ellos su experiencia, y esa experiencia la empezamos a mostrar, porque todos somos bastante estructurados por nuestro pensamiento, y es difícil que nos cambien la visión de las cosas hablándonos, ¿no? Algunos somos más permeables, otros somos menos permeables, pero cuando lo vemos, cuando charlamos con un par, digamos, no es lo mismo que yo agrónomo le hable a ustedes productores y me crean o no, pero cuando un productor a ustedes le dice, mirá, yo estoy haciendo esto y me va bien, ya está, no hay con qué darle, ¿no? Entonces, esto es muy importante, empezamos a generar experiencias que se puedan reproducir, y ya las jornadas siguientes venía el vecino, el familiar, el amigo, ¿no? que conocía, y eso se va reproduciendo en otras partes. Lo de Francia, se venía dando hace 4 años en francés, este año que pasó también fue el segundo año en inglés, y bueno, este año fue la primera versión en español, lo que nos sorprendió gratamente, porque las versiones en francés y en inglés venían teniendo una currícula de 7.000, 8.000 inscritos por año. El español, 30.000 inscritos tuvimos, ¿no? De los cuales casi la mitad terminaron, digamos, todas las actividades, lo que para qué es un curso MOOC, que es Massive Online Open Course, que quiere decir que busca la masividad, que sea gratuito, que sea abierto para cualquiera, sea productor, sea consumidor, sea agrónomo, cualquiera lo puede hacer. Y tiene contenidos que a todos les va a servir, y para lo que son los cursos MOOC, esos resultados son muy importantes, porque generalmente la gente se inscribe y no termina o no lo hace. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una demanda muy grande a nivel mundial también de todo esto, y creemos que es una herramienta muy importante, como hablábamos al principio, para mostrar, para abrir, para pensar que se pueden hacer las cosas de otra manera. Hay experiencias, hay videos, se puede aprender de manera muy interactiva, y bueno, ya hay una comunidad bastante grande de gente que lo hizo este año y que sigue contactada de alguna manera. Yo estoy acá por eso, y bueno, se van generando experiencias a partir de eso de manera muy interesante. Este año se va a volver a hacer de vuelta, en febrero o marzo, así que todos los que quieran hacerlo, seguramente José va a estar divulgándolo, invitadísimos. Y un poco para terminar, ya lo último, siempre muestro que la agroecología no son cosas raras, no es algo sectario, ni hacemos cosas raras, sino que solamente es cambiar los ojos o los lentes, digo yo, de cuál miramos los sistemas productivos. Hoy estamos muy acostumbrados a mirar solamente el producto, que nos va a dar un rendimiento económico, y enfocamos a potenciar todo lo más posible eso, generalmente con cosas de afuera. Y simplemente en agroecología tratamos de ver que estamos manejando sistemas biológicos,
que no los podemos manejar de manera externa con insumos químicos sin ninguna problemática. Las problemáticas vienen de eso. Entonces hay que cambiar las lentes y poner los lentes de que el resultado económico y el producto que yo vendo son a causa de todas estas relaciones, ¿no? De la microbiología, las lombrices, los escarabajos, las abejas, las plantas, los animales, las familias que producen ahí. Todo eso hace que el sistema luego sea productivo, ¿no? Todas esas relaciones. Si podemos entender y aprender cómo funcionan, bueno, quizás tengamos un poco menos de problemas de los que venimos teniendo. Entonces, bueno, los invito a que me hagan todas las preguntas que quieran, todas las críticas, todo lo que tengan ganas de decir. Para mí es un gusto poder también debatirlo y charlarlo. ¿Cómo te llamas? Un gusto. Sociopolíticas, la señora Clara Monsanto, las petroleras y los bancos, todas sobre todo. Ahora lo repito. Que si no hay presiones Sí. políticas. Esa era la pregunta. Monsanto, los programas de Rodríguez y los bancos y las petroleras. Entiendo. La pregunta es si no hay presiones de las grandes corporaciones a todo esto, ¿no? Mirá, nosotros no hemos tenido problema. Nosotros formamos parte de un instituto estatal que lo que queremos hacer es trabajar para el sector rural. Nosotros vemos que con todo esto se están generando muchos problemas y estamos trabajando con los usuarios. No salimos en contra de nadie porque creo que muchas de estas cosas también tienen muchas contradicciones, muchas cuestiones más violentas, aunque sean verbales, cuestiones violentas de que contaminación sí, contaminación no, esto sí, esto no. En definitiva creo que todos estamos en el mismo camino, digamos. El productor quiere producir, quiere vivir de eso, la empresa quiere vender productos y vivir de eso. Nosotros siempre tratamos de no confrontar y de generar una alternativa. Y luego los usuarios son los que eligen, ¿no? Por ahí a nosotros nos excede la idea de confrontar o de demostrar que Monsanto, lo que sea, la empresa que sea, está generando algunas cosas. Pero particularmente no hemos tenido presiones, sabemos que estamos con algo disruptivo, alternativo, pero bueno, siempre con un mensaje bastante flexible y de comunidad, digamos, ¿no? Pero es una buena pregunta, gracias, porque generalmente se atiende a pensar eso. Sí, por allí. Sí. Hola. Perdón. Por curiosidad, hablabas de la cultura de secano. Sí. ¿Qué pluviometría tenéis ahí? Entre 700 y 800 milímetros anuales, bastante equitativos en el año. El verano es más seco, pero 700 y 800 milímetros. Es que no yo he visto ni maíz. Claro. Bueno, está bueno lo que decís, por lo mismo que yo arranqué al principio. Es lo mismo, digamos, lo que en otras regiones, en otros sistemas productivos, hay que pensar en esos principios de biodiversidad, de reciclado, de cooperación aplicado en sistemas de regado, de regadío o de otros cultivos, ¿no? Y otra pregunta es, solamente creo que he visto dos fotos del pastoreo y son con vacas, ¿no? Sí. La vaca no compacta mucho el suelo porque es un animal muy pesado. Muy buena pregunta porque lo que se piensa, compacta el suelo si se hace un pastoreo continuo o de gran cantidad de días en una misma parcela. Nosotros apuntamos que la vaca esté no más de 3, 4 días y pase a la siguiente parcela y después no vuelva. Entonces, siempre que estés pastoreando raíces vivas y en poco tiempo, no compacta el suelo. Si vos te acordás del gráfico, estaban mal los gráficos, pero los gráficos que yo mostré de porosidad y densidad aparente, que mostraban que el modelo convencional está más compactado y ese suelo tiene menos ganadería que el nuestro, porque tiene un solo cultivo en la rotación y no son los dos. Pero ¿qué pasa? Con tener tanta reciclado de nutrientes, tanta diversidad de raíces y las vacas van pastorando así, no se compacta el suelo. Está muy bueno, gracias. Allá. Bueno, yo quería lo primero agradecerte que hayas venido. Yo soy agricultor, de los pocos que hay aquí. Eso no es ningún pedigrí, eso es sencillamente bueno. Entonces, yo creo que has empezado hablando
de la Revolución Verde. Y yo creo que con la Revolución Verde es de donde nos vienen todos los males, justamente. ¿Por qué? Pues porque con la Revolución Verde se cambia el sistema productivo en la agricultura y en la ganadería, que además aquí, eso lo han dicho, que además aquí tiene otras connotaciones, porque la despoblación que nos ocupa ahora justamente es por el cambio del modelo productivo. Ahora se ha pasado de la agricultura familiar, con todas las ventajas e inconvenientes que tiene, a una agricultura sin agricultores y a una ganadería sin ganaderos. Es decir, entonces, claro, la gente no vive en los pueblos. ¿De qué va a vivir? En los pueblos se ha vivido de forma secular de la agricultura y de la ganadería. Pero yo quería apuntar una cosa que creo que se te ha pasado. Y es, cuando hablamos del modelo que nos ocupa ahora, yo creo que tiene 4 patas fundamentales. Es un modelo productivista, es un modelo competitivo, es un modelo especulativo y es un modelo subvencionado. Porque en Argentina, no sé, aquí estamos produciendo por debajo del coste. Es decir, si no fuera subvencionado, nadie podría producir. Y ojo, estamos hablando de que somos productores de comida. Y la comida es una de las necesidades vitales que tiene la gente. Entonces, me quiero centrar en la palabra competitividad, que ahí es donde vamos a ver. Nosotros, como digo, somos productores de comida. Y la comida, la bebida, o sea, el agua, el aire, son necesidades que una persona tiene. No puede ser de ninguna de las maneras que eso sea especulativo, que alguien gane dinero con eso. No, señor, eso no puede ser. Entonces, claro, por eso la gente ha degenerado en modelos productivistas. No, pero si todo el mundo estaríamos encantados de hacer eso, habría trabajo para mucha más gente, para gente especializada, para menos especializada. Entonces, ahí es donde yo te quería decir que o cambiamos el modelo ese especulativo o no vamos absolutamente a ningún sitio, ni con modelos agroecológicos ni con modelos convencionales. Y eso es lo que quería decir. Eso no lo has explicado muy bien, yo sé que está implícito en lo que has dicho, pero yo creo que eso no lo habías explicado muy bien y por eso intentaba decir eso. Muy bueno. Eso o lo erradicamos o nos vamos a tomar por culo, pero no hay otra forma. Buenísimo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Yo me llamo Kervin. Un gusto. La verdad que... bueno, un cachito antes que el hombre haga la pregunta. Muy bueno la reflexión, me parece que es un poco la idea también. Ya te explicaré algo. Bueno, creo que la agroecología también, yo no lo conté, como vos bien decís, nosotros somos un país netamente agroexportador y estamos intentando insertar la agroecología en ese sistema, porque es la relación del país, pero tiene mucho que ver la agroecología con buscar otros canales de comercialización, canales cortos, de que el productor se acerca al consumidor también, ¿no? Para buscar romper todas esas relaciones que vos decís del mercado especulativo, digamos, ¿no? Que se continúe con una comercialización como un alimento y que sea una relación más directa. Muy bueno, muchas gracias. Perdón, estaba el hombre después. Yo. ¿Qué crees que va a pasar con la agricultura convencional, dado que es muy dependiente de los consumos del petróleo y este ya ha llegado a su pico de producción y va para abajo? Vosotros lo habéis tenido en el 98 y bueno, ¿qué crees que va a ocurrir con Sí. él? Y con la alimentación, claro, ya. Sí, bueno, eso también, viste que las especulaciones dan desde que se puede acabar en 50 o en 200 años el petróleo, como que es muy variable. Pero está muy bueno lo que decís vos porque creo que hoy la agricultura convencional, antes que por el petróleo, lo ve por los costos y por las limitaciones técnicas. Y hoy, al menos en Argentina, ya se está viendo qué otra alternativa se puede buscar. Porque el modelo convencional ya está roto. No funciona. Tiene muchas problemáticas que superan los beneficios que tiene.
Entonces, están buscando alternativas, hay muchas alternativas que buscan algunas estrategias de la agroecología. En Argentina se está usando mucho abonos verdes o cultivos de cobertura que le llaman, están buscando reducir las aplicaciones de agroquímicos, pero no vienen tanto de la mano preocupados por el tema del petróleo, pero más por los costos y más por las limitaciones técnicas. Pero creo yo que lo que vos mencionás es una gran problemática, porque si se acaba el petróleo y todos sustentan eso, o el petróleo va a ser cada vez más caro, no va a haber cuenta que cierre, ¿no? Me parece muy importante. ¿Te respondí o...? Bueno. ¿A qué me preguntabas? ¿Hacia qué era la pregunta? Sí, bueno, era un poco sobre eso, pero tendría que estar un poco más... Por ejemplo, todos los insumos, los que son agroquímicos, porque están basados en el petróleo, y los sulfatos, que también ha sido el pico de producción que se trae con petróleo, que se transportan por allí, pues va a haber un problema muy gordo. Seguro. Claro, y no a lo mejor tardamos mucho. Yo creo que también todas las empresas que se sustentan en esa venta de productos, asociado a lo que me preguntaba el hombre, también el tema de Monsanto y demás, también, al menos en Argentina, se están como reconvirtiendo, ¿no? Están avanzando el mercado de productos biológicos, está avanzando el mercado de semillas. Creo yo que de alguna manera se van a tener que reconvertir o porque el productor no va a poder comprarlos, o el Estado va a tener que subvencionar como pasa acá en Europa, o se van a tener que reconvertir a otros productos si se quieren mantener en el sector productivo. Pero es importante porque las tendencias son las que decís vos. Gracias. Perdón, esta vez no fue... Yo quería decir que es que además de todo lo que se ha explicado muy bien aquí, con lo cual estoy de acuerdo, hay otro aspecto que es todavía si cabe más grave, que es el de que nos están envenenando. Sencillamente, porque vamos a ver, quería sacar a colación el tema de, no sé si te habrás enterado, el tema del Mar Menor en España. Bueno, hubo un temporal en Murcia, vamos, en Cartagena, un temporal grande de agua y demás y tal, y entró agua, grandes cantidades a una laguna de agua salada, que es un ecosistema que hay en Cartagena. Bueno, agua ha entrado tradicionalmente agua dulce muchas veces y de la misma forma que entra se evapora, porque la temperatura es alta y no hay mayor problema, puede haber ligeros problemas, pero es que esta vez la mortalidad de peces, crustáceos y de todo ser viviente dentro de la laguna de agua salada ha sido terrible, y la proliferación de algas, que ¿de qué se están alimentando? Del nitrógeno, del fósforo y del amoníaco. ¿Y quién está produciendo eso? Los purines de los cerdos, porque claro, están produciendo 2 cosechas o 3, es una huerta. Los productores de la huerta que circunda esta laguna y están echando purines que nos asimilan las plantas rápidamente, el nitrógeno, el potasio, aunque sea en cantidades espectaculares, quedan depositados en el terreno. No se lo comen, pero ahí quedan. Todo eso ha ido a la laguna y a preparar esa mortandad. Pero es que los productos de la huerta de Murcia nos lo estamos comiendo nosotros todos los días. Todos los días. Estamos comiendo fósforo, y el pan, coño. Vamos, estoy hablando por el tema, en concreto lo que ha pasado con el tema de Murcia. Sí. Lo mismo que ha matado peces lo estamos comiendo nosotros. Está bueno porque yo al principio les contaba, digamos, nosotros le llamamos externalidades, ¿no? Todo esto lo voy a decir, que son problemáticas graves, serias, y parten también de lo que yo les decía, digamos, nadie quiere generar las desastres. Yo creo que los productores eso no quieren envenenar la laguna. Suceden por una manera de hacer las prácticas productivas. Es muy importante ser sensible a eso que usted menciona y mostrar que hay una alternativa también, ¿no? Porque muchas veces, al menos en Argentina, pasa que los productores dicen, bueno, ¿y esto que tengo que hacer para mantenerme productivo? Bueno, ahora ya no. Hay alternativas, se pueden hacer las cosas de otra manera y es muy importante mostrarlas y construirlas con eso, ¿no? Porque lo que vos decís es muy importante y muy grave, ¿no?
pero el problema es que ya los que están haciendo esto prácticamente no son agricultores autónomos y demás, son franquicias de multinacionales que los tienen ahí para producir y comercializar, tanto en el ganado industrial intensivo como en la agricultura y la horticultura intensiva. Es decir, ya no son los tradicionales productores del campo, son franquicias. Bueno, eso también está bueno de ver cómo en algunos sectores, en algunos países, no sé cómo acá en España, pero se empiezan a rotular los alimentos, ¿no? Con algún icono o algo, creo que acá en España y en parte de Europa está bastante aceitado el tema, para que el consumidor también sepa qué elegir. Hoy en día ya creo que hay una gran sensibilidad y eso lo que usted dice también tracciona desde el mercado y del consumo, del consumidor ciudadano, ¿no? Cuando el productor elige un producto que es de algún lugar cercano, digamos kilómetros cercanos, o de un productor familiar, y que eso está rotulado en el packaging, es muy importante porque eso empieza a traccionar todos los alimentos de proximidad, alimentos producidos de otra manera, porque contra esos grandes poderes o poder económico o poderes, en fin, es muy difícil ponerse en contra de una parte basal de la sociedad, ¿no? Es muy difícil que cambien esos procesos. Pero cuando hay una masividad de gente que opta por un producto u otro, ahí las relaciones, digamos, de mercado juegan para el consumidor y generalmente se empiezan a cambiar todas esas cuestiones, al menos en los casos que veo en Europa. Creo que en Francia está bastante citado, ahora que estoy en Suiza también. Es muy importante generar esos lazos y esos sectores donde el consumidor pueda elegir otro alimento, ¿no? Bueno, por la reflexión y... tenemos que terminar porque es para las 9 nos echa. Espera que nos eche. Perdón, yo me corté, podemos terminar. Quería saber, como nosotros hablamos de la agroecología, que es un tipo la agricultura tradicional, realmente, si dentro de esto, si estaría la agricultura o la agroforestería, que yo creo que como hacemos en España, que como ecosistema sería la dehesa, no sé si es algo que... Sí. Está bueno que lo expliques porque yo mencioné todos los procesos de agroecología, el sistema de cultivos anuales o herbáceos, donde son nuestros sistemas tradicionales, pero si vos pensás que uno de los principios es aumentar la biodiversidad en una situación de agroforestería o de silvicultura, sería muy bueno porque tenés mucha más diversidad que quizás con 2 o 3 cultivos que yo mencioné, ¿no? También sería totalmente aplicable mientras vos trates de respetar esos procesos de diversidad y de asociación de cultivo, la interacción del animal y de manera de reciclar los nutrientes y demás. Claro. Sí, creo que un ejemplo. Sí. Ni hablar. Sería totalmente aplicable y sería muy bueno. Aumentar más la diversidad todavía. Bueno, les agradezco a ustedes por quedarse, por aguantar. Galicia